Saludos, estimados alumnos. Les saluda a su maestro Auner García. Vamos a iniciar la videoclase correspondiente a la asignatura de estática, semana del 20 al 27 de abril. Según nuestra programación, iniciamos la unidad número 3, la cual está referida al sistema de fuerzas equivalentes. Los objetivos de aprendizaje son que usted llegue a conocer cuáles son los sistemas de fuerzas equivalentes, así como fuerzas externas e internas. Y los contenidos que vamos a desarrollar: fuerzas externas e internas, principio de transmisibilidad de fuerzas equivalentes, y dentro de este contenido está el subtema de momento de una fuerza o formulación escalar, que está comprendida dentro de ella. Si nosotros tenemos el ejemplo de cuando tenemos brazos de torsiones, por ejemplo cuando abrimos las puertas, o simplemente en un taller de mecánica, alguno de los operarios quiere abrir una tuerca, se le hará más fácil cuando exista un momento de torsión grandísimo o en la distancia entre el eje Z y su mano sea mayor y que también haya una fuerza aplicada considerable. ¿Ve? Si nosotros inclinamos un poco el brazo, pues aquí se formará un ángulo y el brazo equivalente le llamaríamos D' igual a D por el seno del ángulo. ¿Qué pasa si la fuerza está aplicada sobre la línea del brazo de torsión? Para que exista un momento de torsión y una fuerza equivalente, nosotros tendríamos ahí que el seno del ángulo es 0. No habría momento de torsión en este ejemplo. Luego recordemos, aquí tenemos el centro O. El momento O sería utilizar la regla de la mano derecha. Usted viene y el momento estaría saliendo de este plano. Si usted hace la regla de la mano derecha, el vector momento estaría perpendicular al plano entre la fuerza y la distancia. Y el sentido de rotación sería en contra de las manecillas del reloj. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el concepto muy importante que tomemos en cuenta sobre el momento de una fuerza. El concepto que debemos de tener en cuenta sobre el momento de una fuerza, donde F es la fuerza y D el brazo de torsión, que nos ayudará a obtener, entre mayor sea el brazo, mayor momento de torsión o mayor momento de tensión, ¿verdad? Entonces, donde D es el brazo del momento, distancia perpendicular desde el eje en el punto O hasta la línea de acción de la fuerza. Las unidades de la magnitud del momento son el producto de la fuerza multiplicada por la distancia. Aquí pueden ver fuerza por distancia o por brazo. Otro tipo de bibliografía utiliza en vez de D, B, que es brazo. Bien, y la fuerza estaría multiplicada por la distancia, por lo tanto las unidades del momento serían newton por metro o libras por pie. Ahora aquí tenemos un sistema de fuerzas equivalentes. En función de la cantidad de fuerzas que tengamos, así será relativamente la cantidad de momentos que tendremos que calcular. Ahora vamos a analizar este primer ejemplo ilustrativo sobre los momentos de fuerza. Nosotros tenemos el eje de rotación que está denotado aquí. Tiene centro O. Aquí nos está indicando que la rotación viene, recuerden las manecillas del reloj, ¿verdad?
aquí vamos a favor de las manecillas del reloj y puede ir también en contra de las manecillas del reloj. Entonces, a favor de las manecillas del reloj, el momento negativo, y en contra de las manecillas del reloj, el momento será positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, analicemos el momento. Ahí, analicemos el momento. Vamos a borrar esta flecha. Y entonces nos quedaría el momento en O. Lo vamos a plantear de la siguiente manera. Momento en O. ¿A qué va a ser igual? Recuerden que va a ser igual a la fuerza por la distancia. La fuerza que está aplicada aquí son 100 newton. ¿Y a qué distancia está aplicada? A 2 metros. Desde el eje al punto de aplicación de la fuerza tenemos 2 metros. Por lo tanto, el momento de torsión sería igual a 100 newton multiplicado por la distancia, que son 2 metros. Esto va a ser igual, y como viene a favor de las manecillas del reloj, le vamos a ubicar un signo menos, ¿verdad? A ponerle aquí otro color al signo menos. Ya sabemos que es negativo, menos 100 newton por metro multiplicado por este 2, este 100, me daría igual a menos 200 newton por metro. El momento sería negativo porque va a favor de las manecillas del reloj. Continuemos con el ejemplo número 2. Miremos ahí, el centro O está ubicado aquí, en este punto, y vamos a ver la fuerza aplicada son 50 newton, observen. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? Y viene siempre en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el momento nos daría igual, momento en O, a la fuerza por la distancia. Fuerza por la distancia. Fuerza por la distancia. Por lo tanto, ese momento en el punto O va a ser igual. Momento en el punto O va a ser igual. ¿Cuánto es la fuerza? 50 newton. Luego lo vamos a multiplicar por ¿quién? Por la distancia que existe hasta el centro. ¿Ve? Esta proyección es como que si la fuerza esté aplicada en este punto de aquí, y desde el punto de aplicación hasta el centro tendríamos únicamente 0.75 metros. Entonces lo vamos a multiplicar aquí, ¿verdad?, por 0.75 metros. Por lo tanto, el momento en O va a ser igual 50 por 0.75, 37.5. ¿Y en qué unidades nos van a quedar? Nos van a quedar en las unidades, o el producto de las dos unidades, newton por metro. ¿De acuerdo? Y así hemos calculado el momento en el centro. Continuemos con el ejemplo número 3. Veamos la situación del ejemplo número 3. Interesante este ejemplo. Fíjense bien. Tengo el punto de rotación, el eje de rotación en O aquí. Y yo quiero aquí la fuerza. Bien. Entonces yo tengo que tener la distancia de aquí hasta donde está aplicada la fuerza. Como aquí hay un ángulo de inclinación, ¿verdad? Entonces es como yo voy a buscar siempre la componente de esta fuerza que va perpendicular al brazo. Por lo tanto, si yo quiero esta distancia que tengo aquí, de aquí a aquí la voy a poner en amarillo, de aquí a aquí esta distancia, esa distancia X, ¿verdad?, la vamos a calcular con la función del coseno, porque ahí tenemos el ángulo de 30 y tenemos X. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría igual? X va a ser igual a la hipotenusa. La hipotenusa son 2 pies
2 pies de distancia multiplicado por el coseno de 30 grados. X igual a 2 pies por el coseno de 30 grados. Perfectamente. Entonces vamos a multiplicar ahí 2 por coseno de 30 grados. Eso nos daría equivalente a 1.73. Siempre les recomiendo que verifiquen 2 veces, ¿verdad?, sus cálculos y verificar que la calculadora está en degree. Si usted sustituye el ángulo en grado, ¿verdad? Entonces me daría igual X igual a 1.73. Ya sabemos que las unidades son en pie. ¿De acuerdo? 1.73 pies. Ahora, aquí ya saben que esta era multiplicación, ¿verdad? Ahora que ya tengo el valor de X, ahora este valor de X solo se lo voy a sumar a los 4 pies más lo que tengo aquí. En total sería 5.73 pies. 5.73 pies. Por lo tanto, si yo quiero el momento en O, va a ser igual a la fuerza que tenemos 40 libras multiplicado por 5.73 pies. Entonces el momento en el eje O nos quedaría 40 por 5.73 sería igual a 229. Ubíquenle la calculadora fix 0, o sea, no lo queremos que sin decimales, que la misma calculadora nos redondee los decimales. Entonces 229 libras por pies. ¿Bien? Y ya tenemos el cálculo del momento en el punto O. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos con el siguiente ejemplo. Ahora tenemos aquí el punto O. Queremos el momento en el punto O, el momento de torsión. Pero observen qué interesante. Creo que no lo reparamos en el anterior. Como él venía en sentido de las manecillas del reloj, el momento es negativo. Recuerden ubicar el signo. Menos 229 libras por pie. Negativo. En el que sigue, el siguiente ejemplo, observen que va en sentido contrario. Quiere decir que el momento será positivo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí tenemos esta fuerza. La fuerza que yo necesito es la fuerza cuya componente la vamos a calcular. ¿Dónde? Quiero esta fuerza de aquí. Entonces aquí tenemos ese ángulo. Observen, tenemos ese ángulo de 45. Tenemos ese ángulo de 45 y entonces voy a calcular su componente en Y, que sería aquí para que yo pueda tener la fuerza perpendicular a todo el brazo. Entonces esta fuerza va a ser igual a 60 por el seno, ¿verdad? 60 por el seno de 45. 60 por el seno de 45. Ahí tenemos la fuerza Y. Una vez que usted calcula esa fuerza Y, usted puede calcular el momento completo, que sería igual a los 3 pies, ¿verdad? 3 pies, que esa sería la distancia, pero su fuerza es 60 por el seno de 45 por un pie. Por un pie. Entonces nos quedaría 60 por el seno de 45 por un pie
nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 42.42. Bien, de esa manera hemos encontrado el momento, y como va en sentido contrario a las manecillas del reloj, el momento será positivo. Positivo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, muy bien. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Tenemos, por ejemplo, ahora aquí el momento en este punto O. Por lo tanto, aquí está la fuerza aplicada, que ya vimos que son 7 kilonewtons. Entonces, esta fuerza, si la proyectásemos aquí, observen, me quedó un poco de lado, vamos a volver a trazar ese vector. Si la proyectamos aquí, toda esta sería su línea de acción. Aquí tengo el ángulo de 90, observen. Y la distancia entre esta fuerza y esta no es más que restarle al 4 esta distancia de 1 metro. Y ya lo tenemos. 4 menos 1, 3. Porque es la distancia de la fuerza aplicada hasta el eje. Por lo tanto, el momento en O va a ser igual a lo siguiente. A la fuerza 7 kilonewtons multiplicado por la distancia, que ya vimos que de aquí a aquí son 3 metros. ¿Verdad? Ahí los tenemos, 3 metros. Este es kilonewtons. Entonces el momento en el punto O va a ser igual 7 por 3, 21 kilonewtons multiplicado por la unidad de distancia, que son metros. Y ahí ya lo tenemos. Y como va en sentido de las manecillas, en contra del sentido de las manecillas del reloj, ya sabemos que ese momento es positivo. ¿De acuerdo, estimados? Aquí voy a dibujarles mejor el signo positivo, porque vamos en contra de las manecillas del reloj. Bien, estimados estudiantes, eso es todo por mi parte en esta video clase. Les espero que nos reunamos en la videoclase online en vivo que tenemos para la semana comprendida entre el 20 y el 26 de abril. Les deseo lo mejor, éxito y hasta pronto.